Yo quiero ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Cuando regresaba Jesús de la barca al otro lado del lago, pues ahí se reunió mucha gente. Entonces, de que esto es un lago que no es muy grande y tú puedes ver un lado, el otro lado, el otro extremo se puede ver. Y la gente pues utilizaban estas barcas para transportarse, ¿verdad? O como un atrecho para cruzar de un lado a otro. Y Jesucristo pues utilizaba eso, ¿verdad? Como un taxi o algo para pasar de un lado a otro. También utilizaba las barcas como tarima para poder predicarle a las multitudes. La gente se agrupaba y no lo dejaban a veces ni respirar porque todos querían tocarle. Entonces lo que él hacía, que en las orillas se montaba en la barca, retiraba la barca un poquito y de la barca empezaba a hablarle a todas las personas que ahí estaban en la orilla, en la playa. Y también utilizaba la barca para transportarse de un lado a otro. ¿Qué sucede? Que la gente, pues él despedía a la multitud aquí. Y lo que hacía la gente era que empezaban a correr o a caminar de este lado, le daban la vuelta a todo el lago para llegar al otro lado donde él iba a estar. O sea, ya había personas que lo esperaban y más toda esta gente que estaba aquí que ahora querían llegar a donde él estaba. Por eso que la Biblia habla de que él alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Pero se creen que las reuniones en esa área de Jesucristo eran como de 10,000, 12,000 o hasta 15,000 personas de tanta gente que llegaba. Y la gente no se quería despegar de él. La gente a veces estaban ahí 2, 3 días. Y bueno, ocurrían estas crisis, ¿verdad? Donde estaban tanto tiempo ahí que ya no tenían de qué comer. Y por eso que Jesucristo pues tenía que hacer, pues suplir las necesidades de ellos, ¿verdad? Tomando peces y panes, multiplicándolos para poder alimentarlos a todos. Y bueno, la gente pues seguía a Jesucristo no tanto por lo que él decía, sino por lo que él hacía, ¿verdad? No tanto por los mensajes que él hablaba, sino por el poder de Dios que lo acompañaba. Hoy en día todavía es así. La mayoría de la gente va en busca del Señor por lo que Él nos puede dar, ¿verdad? Y no debe ser así, pero Dios sabe que la gente tiene necesidad y Él utiliza las necesidades nuestras para atraernos, para que lleguemos, ¿verdad? Y para que escuchemos ese mensaje de salvación que va a transformar nuestra vida, va a cambiar nuestra vida, porque todo comienza ahí. Comienza con nosotros pues aceptando ese mensaje, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, transformando nuestras vidas, convirtiéndonos en hijos de Dios. Y ahí es que empieza, mi querido hermano, empezamos a tener, empieza todo, empezamos a tener una relación con este Dios y en esta relación, pues ahí Dios empieza a cuidar de cada uno de nosotros. Amén. Porque la verdad es que Dios desea lo mejor para nosotros. Y Él vino para liberarnos de todo mal, de todo lo que no es de Dios. Él vino para que tuviéramos, mi querido hermano, ese bienestar completo, ¿verdad? Esa paz que el mundo no puede dar, dijo Jesús. Una paz que significa un bienestar completo que solo Dios lo puede dar. Y para eso vino Jesucristo, para que todos estuviéramos bien. Y la gente pues va a buscar al Señor por necesidad y estaba bien eso. Jesús sabía eso. Jesús aprovechaba la necesidad de cada uno de ellos para poder hablarles del reino. Pues sabes que, mi querido hermano, ahí en esa orilla, en estos versículos nos habla que mucha gente se quedó a la orilla y se reunió ahí. Y el versículo 22 dice que en esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, dice otra traducción, el principal de los sacerdotes, un hombre llamado Jairo, que al ver a Jesús
se echó a sus pies, y dice el versículo 23, y le rogó mucho, diciendo: mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Cuando yo leía esto, ¿verdad? En el comienzo, yo decía: pero qué cosa más rara, qué cosa más rara que este hombre llegara donde estaba Jesús y se postrara ante sus pies y actuara de esta forma y le dijera: ven, acompáñame, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Le dice: mi hija se está muriendo, pero si me acompañas a mi casa, yo creo que si tú le impones las manos sobre ella, ella va a sanar y va a vivir. Yo decía: pero qué raro eso. ¿Y por qué decía que esto era raro? Porque estos hombres son judíos. Y los judíos no se postran ante nadie. Esto que está haciendo este hombre, para los judíos es considerado un acto de idolatría, ¿verdad? Y hay mandamientos que prohíben esto. Y este hombre no era cualquier judío. Era el jefe de la sinagoga o el principal de los sacerdotes. O sea, de todos los sacerdotes, este era el jefe, era el principal. Y si hay una persona que tiene que estar dando ejemplo de la obediencia a la ley, es este mismo hombre que le enseña. Él le enseña la ley. Él conoce muy bien la ley. Sin embargo, ahí está postado ante los pies de Jesús y ahí le estaba rogando. La otra cosa que me estaba raro era que lo hacen delante de todo el mundo. Yo te estoy hablando de reuniones de 10,000, 12,000, 15,000 personas. Y delante de todo el mundo está el jefe de la sinagoga, el principal de los sacerdotes, postrado ante los pies de Jesús, rogándole. ¿Saben, mi querido hermano? Estos puestos de sacerdotes, ellos eran la máxima autoridad. Ellos eran los príncipes de la ciudad. Después de rey Herodes, estos hombres pues eran los que mandaban la comunidad judía. El puesto más alto, la influencia, el poder más grande lo tenían estas personas. Todo el mundo conocía quién eran estas personas. Todo el mundo sabía quién era Jairo, el principal de los sacerdotes. Y ahora delante de todo el mundo lo van a ver postrado ante los pies, rogándole mucho. Él lo va a hacer sin importar qué dijeran o qué pensaban o qué le pudieran hacer. Porque digo, porque de lo que le pudieran hacer, porque en aquellos días había muchos radicales, personas que vivían al pie de la letra y sin ningún tipo de misericordia. Y las personas que fallaban a la ley o encontraban en algún acto de pecado, lo mataban en el instante. Pero eso nada de esto le va a importar a él. Él vio a Jesucristo y fue y se postró ante él y le rogó mucho. Y yo cuando dije esto, yo dije: bueno, qué cosa más rara esto. Yo decía: algo tuvo que haber ocurrido en la vida de este hombre que lo va a llevar a actuar, a hacer esto. Y me puse a meditar en esto y inmediatamente vi, ¿verdad?, todas las lecturas que hay en el Evangelio sobre los sacerdotes que llegaban a donde estaba Jesucristo, ¿verdad? Vemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 5 que los sacerdotes estaban peleando con los discípulos porque los discípulos no pudieron sanar a un enfermo. Vemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 5 versículo 17 que Jesucristo estaba en una casa enseñando y la casa estaba lleno de fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes y lugares tan lejos como Jerusalén, dice la Biblia. Y
vemos, ¿verdad?, que habían presencia de sacerdotes en todas estas reuniones donde estaba Jesucristo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Pues estaban ahí, mi querido hermano, con el fin de estudiar esta persona, esta nueva persona que apareció al escenario ahora, ¿verdad? Hablando del reino de Dios y haciendo cosas extraordinarias, maravillosas, y esto eran todas cosas que la Biblia profetizaba. El libro de Isaías profetizaba sobre la llegada del Mesías y de lo que el Mesías vendría a hacer. Y empezaron a escuchar lo que él decía y a ver lo que él hacía. Y era tiempo de estudiar a este personaje. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el propósito de averiguar si verdaderamente era el Mesías, el Cristo, porque esas eran las señales del Mesías, del Cristo. Con el propósito de averiguar si era el Mesías, el Cristo, si era un fanático o un loco más. Ya que en aquellos días salían muchos proclamándose el Mesías, el Cristo, el ungido. Y con todo personaje inmediatamente surgían para investigarlo. Cuando surge Juan el Bautista, inmediatamente empezaron a investigar quién era este hombre, Juan el Bautista. Ahora surgió otro que se llamaba Jesucristo y lo que se escuchaba hablar de este Jesús, pues eran todos los testimonios que este hombre andaba haciendo, y inmediatamente esto despertó la atención de todos ellos y era tiempo de estudiar a este personaje. Y lo que yo creo que pasó en la vida de Jairo es que en su estudio, ¿verdad?, de la persona de Jesucristo, Jairo tuvo un encuentro con Jesús. Sí, porque sabes algo, mi querido hermano, es imposible buscar a Jesús y no tener un encuentro con Él. Aquel que los busca lo va a encontrar. Si tú has venido hoy aquí buscándolo, lo vas a encontrar. Porque es imposible, mi querido hermano, buscarlo y no encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que Jairo, siendo el principal de los sacerdotes, llegó a una de estas reuniones donde estaba Jesucristo, se sentó ahí con ellos para escuchar y para observar, y de nuevo están evaluando, están estudiando el personaje de Jesucristo? ¿Y qué fue lo que ocurrió en él? Que él nunca había escuchado palabras como las que salían de la boca de este hombre llamado Jesús, y tampoco había visto todas las cosas que hacía este hombre llamado Jesús, tantos milagros, tantas sanaciones, tantas liberaciones. Solo una persona de Dios podía hacer algo así. Y Jairo tuvo un encuentro con él. ¿Y qué sucede? Que Jairo tenía un problema. ¿Y cuál era el problema de Jairo? Que tenía una hija que estaba muy enferma y se estaba muriendo, lo dice la Biblia. Pero cuando él supo que ahí estaba Jesús, vino, mi querido hermano, delante de todo el mundo y se postró ante él. Se humilló ante los pies del Señor. Todo lo que él se creía, todo lo que él era, se va a rendir ante los pies del Señor y lo va a someter todo al Señor. Lo va a abandonar todo ante el Señor. Con eso que se postra, reconoce que sobre él había alguien mayor, alguien superior, alguien que estaba sobre ellos. Nosotros, mi querido hermano, tenemos que saber eso también. Que por más que nosotros nos creamos, hay uno que está sobre nosotros. ¿Saben por qué los judíos y los obispos nuestros usan una gorrita en su cabeza? Eso simboliza, mi querido hermano, que sobre ellos está Dios. Sobre ellos está Dios. Nosotros, mi querido hermano, tenemos que reconocer eso siempre. Que sobre nosotros está Dios. Sí, y esto va
más profundo, incluso en nuestra manera de caminar, nuestra manera de vivir. Cuando lleguen los hombres incluso a decirnos, ¿verdad?, que ya nada se puede hacer, que ya está desahuciado, ya esta situación, este problema no tiene remedio, no hay salida. Pues cuando los hombres empiecen a mostrarnos nuestras limitaciones, hay que siempre creer que sobre nosotros hay un Dios todopoderoso, que sobre nosotros, mi querido hermano, está Dios. Amén. Sobre nosotros, sobre lo que nosotros podemos y no podemos hacer, está Dios. Una hermana hoy se me acercó en la parte de atrás y me decía: los médicos han dicho que mi esposo ya llegaron hasta lo máximo, que ya nada se puede hacer. Y ella decía que ellos le decían que lo dejaran morir ya con dignidad, y ella decía no, que ella no podía hacer eso porque sentía que estaba fallándole a Dios, que sabía que aunque ellos no pudieran, había un Dios que sí podía orar. Sí, tenemos que creer eso. Yo no sé cuántos médicos Jairo visitó antes de ir donde Jesús. A cuánta gente él consultó antes de ir a Jesús. Y quizás todos le dijeron: hasta aquí llegamos, no podemos hacer nada por ella. ¿Sabes? Él se postró ante Jesús y le rogó. Le rogó con todo su corazón. Le rogó con toda su fe. Y esto que está haciendo este hombre va a conmover el corazón de Jesucristo. Esa historia, el versículo 24 nos dice que Jesús ahora decide irse con él. Lo que él hizo de postrarse ante sus pies y rogarle mucho va a conmover el corazón de Dios. Y es nuestra fe lo que nosotros creemos que activa a Dios o hace que Dios quiera ir con nosotros hacia nuestras circunstancias, hacia nuestros problemas, hacia nuestras necesidades. Y esto es importante que entendamos esto, que no somos nosotros quienes activamos a Dios para en los problemas y en las circunstancias que nosotros tenemos. Y a veces, mi querido hermano, queremos que Dios obre en nuestra vida, pero nosotros no lo hemos activado a trabajar en nuestras vidas, en nuestras circunstancias o en nuestros problemas. Nosotros necesitamos activar al Señor. Este hombre, mi querido hermano, pues había escuchado todo lo que Jesucristo había hecho en la vida de otras personas. Como hombre de la palabra, como hombre de Biblia, mi querido hermano, que la enseñaba, él sabía muy bien que la Biblia decía que Dios no hace distinción entre hombres, o que no respeta hombres, dice otra traducción. O sea que no hay uno más lindo que otro para el Señor, que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que Dios no respeta hombres. Él sabía que si Dios lo había hecho con estas personas, lo podía hacer en la vida de su hija también. Y fue donde él y empezó a orar, y oró con fe, y esa oración de fe llegó a los oídos de Jesús. Nuestra oración de fe es que tenemos que entender esto, mi querido hermano, que somos tú y yo quienes activamos a Dios. Y a veces nosotros ponemos nuestra esperanza en otras personas para que ellos activen a Dios para nosotros. Pero somos nosotros quienes tenemos que activar a Dios. Y es tu oración la que Dios quiere escuchar, y es tu fe la que Dios quiere ver. Y es importante, mi querido hermano, que nosotros aprendamos a activar a Dios en nuestra vida, para que Él vaya con nosotros también, como Jesucristo ahora iba con Jairo hacia su casa. Es nuestra fe la que lo hace posible, de que Dios ahora empiece a caminar y a actuar y a hacer en nuestras vidas. Ese hombre ahora
se fue con Jesucristo. Jesucristo vio la fe de él y decidió ir con él hacia su casa. La Biblia dice, mi querido hermano, que entre la multitud había mucha gente, lo apretaba, y entre toda la gente que le seguía, porque la gente quería estar con él siempre, entre esa multitud de repente había una mujer, dice el versículo 25, que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, dice la Biblia, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Yo cuando leí esta historia, yo decía, aquí hay dos testimonios. En una historia hay dos historias en una. Y yo decía, ¿por qué no las separaron? ¿Por qué el autor no contó la historia de esta mujer, que es una historia poderosa? Porque la incluyen en la historia de Jairo y la van a incluir, mi querido hermano, porque era necesario en la vida de Jairo que Jairo pues experimentara personalmente el poder de Dios en su caminar, para que el nivel de su fe pues se elevara y pudiera él alcanzar lo que él estaba esperando. ¿Qué sucede, mi querido hermano? Que Jairo creía. Cuando se postó ante los pies de Jesús, él creía que si el Señor estaba, si él le acompañaba, si el Señor estaba con él y llegaban a su casa y encontraban a su hija enferma, si él le imponía las manos, su hija iba a sanar y iba a vivir. Pero ¿qué sucede, mi querido hermano? Que la situación de Jairo va a empeorar y el problema va a evolucionar a otro nivel. ¿A qué nivel? Que van a venir de la casa del jefe de la sinagoga para decirle que su hija había muerto. Ahora, de una enfermedad, la situación empeoró y llegó a otro nivel, que era la muerte. ¿Y por qué ese testimonio de esa mujer era tan necesario en la vida de Jairo? Porque la fe de Jairo tenía que subir, la seguridad de Jairo, la certeza, la confianza de Jairo tenía que subir a otro nivel para poder alcanzar este milagro que tanto necesitaba ahora. ¿Sabe? Jesús llegó hasta la casa de este hombre. Y ahí, mi querido hermano, estaba la niña muerta. Jesús le dijo a la niña, Talita cum, que es una frase en arameo. Niña, o tú muchacha que duermes, levántate, o a ti te digo, levántate. Y aquella niña que estaba muerta regresó a la vida. Y todos, mi querido hermano, quedaron sobrecogidos del poder de Dios, maravillados de la gloria de Dios. Y yo creo que nosotros podemos activar a Dios en nuestra vida. Que Dios va a llegar a donde nosotros lo llevemos, y donde tú te detengas, ahí es donde se detiene Dios. Pero si creemos, hoy vamos a contemplar la gloria de Dios. Yo no sé si Dios hoy te ha hablado. Si Dios hoy te ha hablado a tu corazón y te ha hablado a ti directamente y te está diciendo, tú tienes que levantarte, tú tienes que caminar, tú me tienes que activar. Aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Tú puedes obrar en mi vida, Señor. Tú tienes poder para hacerlo. Y yo creo, Señor, que tu voluntad es de hacerlo, que tú quieres hacerlo. Deposita en Él todas tus preocupaciones ahora, hermano.
Deposita en Él toda ansiedad, todo lo que te mortifica, te preocupa, entrégaselo a Él. Y déjalo ser Dios. Dice la Biblia, la 1 de Pedro 5:7, deposita en mí todas tus preocupaciones, pues yo cuidaré de ti. Dios tiene cuidado de vosotros. Levanta tus manos y luego lo digas: Dios cuida de mí. Dios me cuida. Dios me protege. Dios suple mis necesidades. Dios me rescata del pozo y me lleva al palacio. Dios es conmigo. La Biblia dice que si Él es contigo, ¿quién contra ti? Mi querido hermano, aprende a pelear la buena batalla. Entrégale a Dios todos tus problemas. Déjalo que Él pelee por ti. Estas guerras no se ganan ni con fuerza, mi querido hermano, ni con espada, ni jabalina, sino a través del poder de Dios. Se ganan de rodillas, se ganan orando, se ganan creyendo, se ganan activando a Dios en nuestra vida. Actívalo, mi querido hermano. Y así como obró en aquella mujer, así como obró en la niña de Jairo, así como obró en todos esos hermanos del Salvador, y así como va a obrar en mi sobrina en este momento, así va a obrar en la vida tuya también, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile: yo creo en ti, Señor. Yo espero en ti, Señor. ¿Acaso hay algo que tú no puedas hacer, mi Dios? ¿Acaso hay algo imposible para ti? Tuya es la victoria, dile: Señor, tuya es la victoria.